Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Disruptivas Tullidas. Recuerden sintonizarnos cada jueves de Tropel. Hoy me encuentro con Daniela para hablar sobre la discapacidad. Y es que esta temática con la educación son tópicos poco tratados en cuanto a aspectos principales en las áreas a tratar como la educación, la literatura y la legislación. Sabemos, por ejemplo, que la discapacidad en Colombia se estima en 2,65 millones de personas. Daniela, ¿de qué manera el 5,6 será foco de apreciación? Buenas tardes, estimados oyentes. Siguiendo la línea de mi interlocutora Jimena, paso a comentarles brevemente que hoy abordaremos dos cuentos que retratan la experiencia en la discapacidad. Macario, de Juan Rulfo, y en esta ocasión narrado por Diana. Y el cuento Un camino hacia el norte, de Isabel Allende, narrado por Daniela. Los textos serán enmarcados bajo el ámbito legislativo por nuestro compañero legal, Junior. Hola Jimena, un saludo a todos y todas. Antes de aburrirlos con el asunto legal y todo este asunto normativo, ¿por qué no hacemos algo? Les propongo que escuchemos a Daniel y sus comentarios acerca del cuento Un camino hacia el norte. Gracias Daniela y gracias Jimena por la invitación. Un camino hacia el norte es un cuento que no sale de tu cabeza. Es un relato que parece costumbrista, pero dibuja una realidad de pobreza y vulnerabilidad en un niño discapacitado. Claro, por supuesto. Háblame un poco más de esa condición de vulnerabilidad. Bueno, el niño Juan le descubre muy infante que era sordo y por lo tanto mudo. Sin embargo, antes de confirmarse su discapacidad auditiva, pues ya era muy miserable. Su familia no tenía con qué comer. Además, tenía la herencia indígena de su abuelo, o sea que pobre, indígena y sordomudo, pues iba a ser víctima de las desgracias de un siglo XX profundamente retrógrado. Claro, y aún más que eso, Daniel, el siglo XX en materia de derechos humanos es una secuela de injusticias y de lentos procesos de construcción política. Claro que sí, es un ciclo de sangrientas dictaduras, Pinochet, Videla y bueno, otros, ¿no? O sea, en el siglo XX no existía un estado de bienestar, los estados antes que salvadores eran exterminadores. Claro, en todo caso, ¿cómo termina este cuento? Bueno, en primera, pues es un cuento circular, o sea que la primera parte es el periplo de la madre y el abuelo, Jesús y Claveles, y pues el objetivo del viaje es ir donde el secretario social para verificar si Juan estaba con las víctimas del tráfico de órganos. Y bueno, quiero leer un pequeño fragmento que ya lo tengo por aquí. Dice: para entonces a Jesús Dionisio le sonaban todos los huesos y a Claveles los colores del vestido se le habían desvanecido. O sea, qué cita, qué metáfora para retratar este estado miserable. Bueno, detrás de todo esto pues se esconde una madre que la timaron por querer ofrecerle una mejor vida a su hijo, la amistad de Jesús y Juan, que era su nieto, que desarrolla una profunda amistad de abuelo y nieto, un abuelo que también pasa cosas muy miserables. Y bueno, al final pues el destino de este santo niño pues es la representación, o sea, el triunfo de una sociedad que pues es una sociedad precaria y desdeñosa. Considero que este cuento nos brinda una proximidad a la infancia discapacitada y empobrecida que se ve marginada. Aquí en Cali tenemos el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, la cual es una entidad sin ánimo de lucro que se entrega como un ente privado que obtiene ayuda de donaciones. En definitiva, Daniela, me parece que existe una exclusión por parte de la educación pública. De hecho, según el artículo 48, el Gobierno Nacional dará ayudas especiales a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción. Realmente hemos visto, por ejemplo, que se cambia la infraestructura de un colegio de escaleras a ramplas, o hemos visto salones con braille, o hemos visto que se formen profesores para que tengan encuentros con niños con discapacidad. Bueno, pues en este punto es interesante lo que han venido mencionando y yo me voy a detener en lo que se dijo acerca del contexto en el que el niño marginado no recibe las protecciones del Estado. Aquí, Jimena, recuerdo que nos dijiste que las desgracias vividas se dieron en un siglo con lentos procesos políticos. Pues bueno, así pasó también en Colombia.
Los principios del siglo XX fueron un proceso lento, pero digamos que al cerrar el siglo se da una avanzada de un proceso constitucional que trajo cambios fundamentales para nuestro país. De manera que quiero que el punto de partida y a la vez la referencia a la que siempre volvamos sea obligatoriamente el artículo 47 y 68 de la Constitución Política de Colombia, siendo esta nuestra máxima norma y sobre la cual se va a reglamentar y va a ser la hoja de ruta para el tema de la educación. Que igual pues es algo abstracto y que poco a poco ha ido tomando carne con diferentes leyes que han sido expedidas durante estos años y que igual ya han sido mencionadas por ustedes. Entonces voy a hacer una especie de recuento para tener un panorama de la situación de nuestro país. Luego de la expedición de nuestra Constitución se publicó la Ley General de la Educación, la Ley 115 de 1994, y ahí en adelante pues todo el asunto se trata de decretos reglamentarios. Entonces tenemos el decreto 1421 de 2017 que reglamenta el artículo 46 de la Ley General. Tenemos también el decreto 366 de 2009. Tenemos otras leyes como la ley 361 de 1997, tenemos la ley 1618 de 2013 y la más reciente, la ley 2216 de 2022, por medio de la cual se promueve pues la educación inclusiva y el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Bueno, en estas leyes podemos encontrar la creación de programas de apoyos pedagógicos, la prohibición de discriminación a las personas con discapacidad, la organización del servicio de apoyo pedagógico, la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en diferentes niveles de la educación, tanto preescolar, básica, media y en general, digamos, la promoción para la educación inclusiva. Pero como ya veremos, la norma pues en un país tan centralizado y con tan poca llegada del Estado a la Colombia profunda, digamos que se termina quedando en el papel. Ahora iremos con Diana en la lectura de Macario de Juan Rulfo. Muchas gracias, Jimena y Daniela, por permitirme estar aquí. Bueno, pues en efecto, Macario es uno de los cuentos del gran maestro, del gran literato mexicano Juan Rulfo, que narra la historia de un niño llamado Macario que vive con su madrina y Felipa. Resulta que pues Macario es un niño muy particular que, por ejemplo, quiere matar a unos sapos para que su madrina pueda dormir tranquila. También mantiene muchísima hambre, también reflexiona mucho sobre la idea de decidir si al infierno o no. De hecho, le da tanta hambre que incluso come sapos o ranas. Es así como vemos a través de este personaje la representación de uno de los tantos niños que poseen algún problema mental y también dificultades para socializar. Háblame un poco más de eso, por favor, Diana. Pues verás, Daniela, el niño es muy cercano a los cerdos. Vemos en ese instinto animal su violencia con otros niños o cómo él se da golpes contra el piso, que pues obviamente es súper preocupante porque pues atenta contra su integridad física. De hecho, le tienen que amarrar las manos para que no lo haga. También, por ejemplo, se queda quieto para que los alacranes recorran todo su cuerpo y eso lo podemos asociar con la contención de sus instintos de ser él mismo. Ahora bien, podríamos analizar incluso qué pasaría si este niño viviera en Colombia. Y por supuesto, diríamos que pues podría vivir en un entorno de muchísima pobreza y con violencia. Podría también tener dificultad para acceder a la educación, cosa súper preocupante porque, como sabemos, pues la educación es un factor fundamental en la formación de todos los seres humanos y algo que nos debe importar demasiado. Además, también dependería de la solidaridad de la comunidad para sobrevivir. Entonces, en definitiva, todos esos factores influirían mucho en su lucha por sobrevivir, influirían mucho en Macario para sobrevivir acá en Colombia. Existen distintas instituciones como el Instituto Tobías Emanuel, donde se entienden casos con niños que tienen limitaciones cognitivas e incluso tienen áreas para entrarlos al trabajo. Funciona como un ente privado que obtiene ayudas de lo público, el ICBF, la Secretaría de Cali, y por lo tanto una persona que quiera tener estos beneficios o entrar a esta fundación puede hacerlo con el CISBEN, y lo mismo para el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Existen, pero se encuentran
excluyentes ante un aula que se encuentra fuera de un campo educativo normativo. Bueno, pues para cerrar, es maravilloso cómo hemos visto en la literatura casos que nos ponen a pensar las situaciones que una persona en condición de discapacidad puede tener. Aún así, desde mi campo, mi reflexión se dirige más a que en cierto modo hemos construido las bases para la educación con las leyes que se han expedido, pero el mensaje es que nos corresponde como sociedad también formar la educación, pues es un deber que está tanto del Estado, la sociedad y la familia, así que debemos pensar nuestros papeles y nuestras inferencias desde todos los ámbitos, desde sociedad, como sociedad haciendo presión social ciudadana, como familia incentivando el respeto por la diversidad y así poco a poco espero que logremos los cambios y que estos cambios sean profundos. Con esto finalizamos nuestro primer capítulo de Disruptivas Tullidas. Si quiere escuchar más, espérenos en el próximo jueves de Tropel.